El 8 de febrero de 2026, a plena luz del día, un oficial del departamento del sheriff del condado de Pima metió un palo largo dentro de una alcantarilla detrás de la casa de Nancy Guthrie. No era un palo ordinario, era un instrumento forense. Y lo que estaban buscando dentro de ese tanque séptico, lo que los obligó a ponerse trajes de protección, levantar la cubierta metálica e introducir ese instrumento en la oscuridad, es algo que ningún reporte principal del país explicó correctamente cuando ocurrió. Salieron con las manos vacías. Pero la razón por la que fueron ahí en primer lugar revela algo sobre esta investigación, que la mayoría de la gente no ha conectado todavía. Desde el primer momento, los investigadores no estaban buscando solo a una persona. Estaban buscando evidencia de lo que le pasó a Nancy Guthrie dentro de esa casa. Y las órdenes de registro que obtuvieron, una por una, propiedad por propiedad, vehículo por vehículo, construyen una imagen que es mucho más complicada, mucho más oscura y mucho más frustrante de lo que los titulares han mostrado. Hoy vamos a abrir cada una de esas órdenes de registro. Vamos a ver exactamente qué buscaron los investigadores, qué encontraron, qué no encontraron, y qué le dice todo eso al caso que 6 meses después sigue sin resolver. Porque hay algo que los medios no dijeron cuando reportaron estas búsquedas. Hay algo que las fuentes dentro de la investigación están empezando a revelar ahora, que el tiempo ha pasado, y hay una pregunta que nadie ha respondido todavía, pero que flota sobre todo este caso como niebla, sobre el desierto de Tucson. ¿Qué saben los investigadores que el público todavía no sabe? Empecemos desde el principio, desde la primera propiedad, desde la noche del 1 de febrero de 2026. La casa de Nancy Guthrie, en las colinas de Catalina al norte de Tucson, fue declarada escena del crimen esa tarde. Esa noche, los equipos forenses comenzaron a documentar cada centímetro de la propiedad. Lo que encontraron en esas primeras horas fue lo que el sheriff Chris Nanos confirmó públicamente en días siguientes: sangre en el porche delantero, confirmada mediante ADN, como de Nancy, medicamentos intactos sobre el mostrador de la cocina, el auto de Nancy en el garaje, la billetera dentro. Pero lo que no se confirmó públicamente de inmediato fue lo que estaba dentro de la casa. La posición exacta del Apple Watch de Nancy esa noche, ese detalle que apareció después en la primera nota de rescate y que solo alguien que había estado en el interior podía conocer, la ubicación de ciertos objetos que habían sido movidos, y evidencia que los investigadores describieron internamente como consistente con una confrontación, aunque nunca usaron esa frase públicamente. El FBI se unió a la investigación el 2 de febrero, y en los días siguientes, los equipos forenses regresaron a la casa de Nancy múltiples veces. El 12 de febrero, los medios registraron algo que pocos reportaron con suficiente atención. Investigadores llegaron a la propiedad y erigieron una tienda blanca temporal, frente a la puerta principal. El tipo de tienda que las autoridades usan cuando necesitan privacidad para operaciones forenses delicadas. Trabajaron adentro durante aproximadamente 1 hora, y cuando salieron, cargaban un maletín grande marcado con las palabras Video Forensics. Ese maletín, esas 2 palabras, Video Forensics, significa que en ese momento, el día 12 de la desaparición, los investigadores todavía estaban trabajando activamente para extraer datos digitales de los sistemas de cámara de la propiedad. Ya habían recuperado las imágenes de la cámara del timbre, pero había más dispositivos en la casa, y había más datos potencialmente disponibles que todavía no habían podido obtener. ¿Qué había en ese maletín cuando lo sacaron? Las autoridades nunca lo dijeron. Pero el 10 de febrero, 2 días antes de esa tienda blanca, el director del FBI Kash Patel ya había publicado lo que los especialistas forenses habían logrado extraer de los sistemas back-end del sistema Google Nest de Nancy: 3 clips de vídeo y 6 fotografías en blanco y negro que mostraban a un hombre enmascarado, armado, con una mochila en la espalda, parado en el porche de Nancy a la 1:47 de la madrugada, del 1 de febrero. Ese footage cambió todo. Pero también generó una pregunta que todavía no tiene respuesta pública. Si los investigadores pudieron recuperar esas imágenes del timbre, ¿qué más existe en los otros dispositivos de la propiedad que todavía no ha sido recuperado o no ha sido publicado? El sheriff Nanos fue preguntado directamente sobre las otras cámaras Nest en la propiedad.
dijo que les preguntó a los técnicos si podían intentarlo. La respuesta fue: «Sheriff, no creemos que podamos obtener nada, pero lo intentaremos. Ese intento sigue en marcha y el público no ha recibido ninguna actualización sobre lo que encontraron o no encontraron». Ahora vamos a la segunda propiedad, la que nadie esperaba. El 7 de febrero de 2026, 6 días después de que Nancy desapareció, investigadores llegaron al domicilio de Annie Guthrie, la hija mayor de Nancy. Annie vive a aproximadamente 4 millas de la casa de su madre. Esa noche, cámaras de la estación Colt 13 News registraron lo siguiente: 3 vehículos sin marcas aparcados en el camino de entrada. Agentes del FBI y diputados del sheriff yendo de puerta en el vecindario. Y funcionarios saliendo de la casa de Annie cargando una maleta plateada. Esa maleta plateada no era ordinaria. Un experto en SWAT consultado por el Daily Mail la identificó como un maletín Celebrite. Y eso cambia completamente el significado de esa búsqueda. Celebrite es una empresa israelí especializada en recuperación de evidencia digital forense. Sus maletines son usados por las fuerzas del orden de todo el mundo para extraer datos de teléfonos móviles, tabletas, computadoras y otros dispositivos. Cuando los investigadores salieron de la casa de Annie con un maletín Celebrite, significa que se llevaron dispositivos digitales para análisis forense. ¿Qué dispositivos? El teléfono de Annie, su computadora, el sistema de seguridad de su propiedad. Las autoridades nunca lo especificaron. Y aquí viene la parte que generó más controversia de toda la investigación. Ashley Banfield, ex periodista de CNN, en News Nation, reportó en esos días que el esposo de Annie, Tommaso Cioni, ciudadano italiano y yerno de Nancy, había sido señalado como un posible sospechoso en conversaciones internas. Cioni fue la última persona en haber llevado a Nancy a su casa la noche del 31 de enero. Las cámaras del garaje lo registraron dejándola entrar. El garaje se cerró y Cioni condujo de regreso a su casa. Banfield dijo que su nombre había surgido en la investigación. Y eso, combinado con la búsqueda de la casa de Annie y el maletín Celebrite, generó semanas de especulación que el sheriff Nanos tuvo que atajar directamente. El 17 de febrero, Nanos se paró frente a las cámaras y dijo esto: «Todos los miembros de la familia Guthrie han sido completamente descartados como sospechosos. Sus teléfonos, computadoras y vehículos han sido procesados. Son víctimas». Y añadió algo que fue una respuesta directa a las teorías de redes sociales. Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, es cruel. Pero en ese mismo momento, ese mismo día en que Nanos decía que la familia estaba descartada, también dijo algo que no fue reportado con la misma prominencia. Nadie está permanentemente descartado en esta investigación, excepto los que ya fueron descartados. Esa frase, esa combinación de certeza y ambigüedad en la misma oración, es exactamente el tipo de declaración que los investigadores hacen cuando saben más de lo que dicen. Volvamos al tanque séptico. El 8 de febrero, las cámaras del Fox Flight Team, el helicóptero de noticias de Fox, capturaron algo que fue transmitido en vivo pero que muy pocos medios explicaron con suficiente detalle. Oficiales del departamento del sheriff regresaron a la parte trasera de la casa de Nancy. Encontraron la alcantarilla del tanque séptico, la abrieron y, usando un instrumento forense largo, comenzaron a probar el interior. Un experto en SWAT consultado por el Daily Mail explicó exactamente por qué los investigadores hacen esto. Dijo que los tanques sépticos son lugares donde los sospechosos a veces intentan deshacerse de evidencia creyendo que el agua y los residuos la destruirán, pero la física trabaja en contra de esa lógica. Si algo es arrojado al sistema de alcantarillado de una casa, no simplemente desaparece, termina depositado en el fondo del tanque séptico, intacto. A veces durante años. ¿Qué podría haber en ese tanque? Evidencia de la escena del crimen, ropa del sospechoso, herramientas, cualquier cosa que alguien hubiera querido hacer desaparecer desde adentro de esa casa. Los investigadores salieron del tanque sin nada visible. Ninguna declaración fue emitida sobre lo que encontraron, o lo que no encontraron, y luego vino la operación del 13 de febrero, la que cambió la escala de todo. A las últimas horas de la noche del 13 de febrero, más de una docena de vehículos de ley comenzaron a converger sobre una dirección específica en las colinas de Catalina,
exactamente a 2 millas de la casa de Nancy Guthrie. SWAT del condado de Pima, equipos forenses del FBI, vehículos marcados y sin marcar. Los caminos circundantes fueron cerrados por aproximadamente 4 horas. El objetivo, una residencia conectada a un hombre llamado Luke Daly, de 36 años, exconvicto, con antecedentes penales relacionados con drogas, que vivía a exactamente la misma distancia de la casa de Nancy, donde los investigadores habían encontrado el guante con ADN masculino desconocido, ese guante que en ese momento todavía era considerado potencialmente del sospechoso. La orden de registro federal fue aprobada por un juez. Los equipos entraron. Luke Daly y su madre fueron detenidos para interrogatorio. Fueron llevados a instalaciones del sheriff por varias horas. Simultáneamente, en el estacionamiento de un restaurante Culver's cercano, un Range Rover gris fue intervenido bajo una segunda orden de registro federal. El vehículo fue remolcado, sometido a análisis forense completo. 2 órdenes de registro, un operativo de SWAT, horas de interrogatorio, caminos cerrados, cámaras de noticias registrando todo desde el exterior. Y a medianoche, después de horas de análisis, de interrogatorio, de revisión forense, tanto Luke Daly como su madre fueron liberados, sin cargos, sin declaraciones, sin explicaciones. El abogado de Daly, Chris Silepi, habló con 12 News y fue directo. Ni el señor Daly ni su madre fueron arrestados en relación con este caso, ni con ningún otro. Un vecino de Daly le dijo a Fox News Digital que Daly estaba enojado por el operativo de SWAT, que su madre estaba molesta porque no entendía qué estaba pasando, y que el Dodge Charger de Daly había sido remolcado días después por su aseguradora, después de un accidente no relacionado, añadiendo humillación pública adicional a alguien que, según las autoridades, no tenía ninguna conexión con el caso. Pero la historia de esa noche del 13 de febrero no termina con Luke Daly, porque simultáneamente, usando datos de teléfonos celulares y registros de tráfico, herramientas de vigilancia electrónica que el FBI tiene la capacidad de activar en horas, los investigadores localizaron a otro hombre. Un hombre que estaba en ese momento a 60 millas al sur de Tucson, en un pequeño pueblo llamado Río Rico, cerca de la frontera con México, Carlos Palazuelos, un repartidor de 35 años. Fue detenido durante una parada de tráfico. Una orden de registro federal fue ejecutada en la casa donde se alojaba, y mientras Palazuelos era llevado a interrogatorio, algo ocurrió adentro de esa casa que nadie fuera de los involucrados supo hasta semanas después. Agentes con equipo táctico apuntaron sus armas a Daniel Maddox, familiar de Palazuelos, que estaba en la propiedad. Lo pusieron en el suelo, lo esposaron, lo arrestaron. Y mientras registraban la casa, según documentos judiciales presentados posteriormente, causaron lo que la familia describió como daños significativos a la propiedad. La puerta delantera y el marco fueron rotos, pintura dañada, baldosas del techo rajadas, y la entrada al ático forzada. Carlos Palazuelos fue sostenido para interrogatorio durante 7 a 8 horas. Luego fue liberado, sin cargos, sin ser nombrado sospechoso. Y horas después, le dijo a los medios frente a su casa: «Me dijeron que estaba detenido por secuestro». Les pregunté: «¿Secuestro de quién?». Pausa aquí, porque esta es la primera vez en esta investigación que una operación federal, con una orden de registro aprobada por un juez, basada en lo que el sheriff Nanos describió como probable causa, resultó no solo en un callejón sin salida, sino en una demanda. En julio de 2026, el abogado de Carlos Palazuelos presentó un Notice of Claim, el paso legal previo a una demanda formal, contra el departamento del sheriff del condado de Pima. La cifra, 3820 millones de dólares. El documento alega que Palazuelos fue detenido sin probable causa real, que su arresto fue hecho de manera pública con la intención de dañar su reputación, y que el departamento del sheriff usó el incidente para protegerse de críticas públicas relacionadas con el manejo del caso y para elevar el perfil público del sheriff Nanos. El abogado de Palazuelos fue más directo todavía. Cualquiera que fuera esa evidencia supuesta que el departamento del sheriff usó para obtener la orden de registro es incorrecta. Fuera lo que fuera, estaban equivocados. El sheriff Nanos
respondió en una entrevista diciendo que la orden fue aprobada por un juez, que la causa probable fue presentada y aprobada por el sistema judicial, y que en una investigación con decenas de miles de pistas, los investigadores actúan sobre la información disponible. Pero la demanda de 3,25 millones de dólares no es solo una acción legal. Es una declaración pública de que al menos una de las órdenes de registro ejecutadas en este caso fue obtenida sobre bases que la propia familia afectada describe como falsas y sin fundamento. ¿Cuántas otras órdenes de registro en este caso tienen la misma fragilidad en su base? El público no lo sabe. Los documentos de las órdenes no son públicos, y mientras esa demanda se preparaba en silencio, llegó el golpe más inesperado de toda la investigación hasta ese momento. El 30 de julio de 2026, el día en que el Notice of Claim de Palazuelos se hizo público, el departamento del sheriff del condado de Pima emitió una declaración sobre una pieza de evidencia completamente distinta. El cabello, el ADN del cabello. Los investigadores habían encontrado cabello dentro de la casa de Nancy. No dijeron exactamente dónde. No especificaron si era de un hombre o una mujer. Solo confirmaron que fue analizado. Y que el análisis no apuntó a ningún sospechoso. Otro callejón sin salida. Contemos. El guante con ADN masculino, trazado a un trabajador de restaurante local sin conexión con el caso. El ADN mixto de la casa, atrapado en una mezcla compleja que el software actual no puede separar completamente. El cabello analizado, sin resultado. Las órdenes de registro de la casa de Daley, el Range Rover, la casa de Palazuelos, sin arrestos, el tanque séptico, sin hallazgos públicos. 5 líneas de evidencia física directa. 5 callejones sin salida. Y sin embargo, hay algo en este caso que no cuadra. Algo que los investigadores saben y que no están diciendo. Y la pista más clara de que eso es verdad llegó en las palabras del propio sheriff Nanos cuando el periodista de Fox News le preguntó directamente si tenía alguna razón para creer que Nancy Guthrie seguía viva. No tengo ninguna evidencia que pruebe que no lo está. Esa frase, de un hombre que tiene acceso a todo lo que los investigadores han encontrado dentro de esa casa, dentro de esas propiedades, dentro de esos vehículos. Un hombre que ha visto lo que el tanque séptico contenía o no contenía. Un hombre que sabe exactamente qué había en el maletín de Videoforensics cuando salió de la propiedad el día 12. Y su respuesta fue: no puedo probar que está muerta. Eso no es esperanza vacía. Eso es un oficial de ley eligiendo cada palabra frente a una cámara, cuando sabe que cualquier cosa que diga será analizada por millones de personas. Ahora la pregunta que nadie ha respondido públicamente. La pregunta que conecta todas estas órdenes de registro, todos estos callejones sin salida, toda esta evidencia que aparece y desaparece. ¿Por qué el hombre del video de la 1:47 de la mañana no ha sido identificado después de 6 meses? No es porque no haya evidencia. Hay video, hay ADN en la casa, aunque sea mixto. Hay registros de Walmart sobre la mochila y la ropa. Hay análisis de la funda del arma. Hay datos de celulares que los investigadores usaron para llegar a Palazuelos en horas. La respuesta que los expertos están dando, en privado más que en público, es esta. El sospechoso en el video de la 1:47 de la mañana es alguien que tiene acceso limitado a tecnología, que compró su equipo en Walmart, que cometió errores en la ejecución del crimen, que no sabía exactamente dónde estaba instalada la cámara cuando llegó al porche. Pero también es alguien que, 6 meses después, no ha cometido ningún error que lo exponga públicamente, que no ha intentado usar el Bitcoin de la billetera de rescate de manera trazable, que no ha hablado con nadie que haya llamado a la línea del FBI, que no ha aparecido en ninguna base de datos de los 26 millones de perfiles en CODIS, y la genealogía genética, el único camino directo que queda si el ADN de la casa puede ser separado, sigue esperando software que no existe todavía en su forma completamente operativa. El juicio de Palazuelos se mueve hacia adelante. La demanda contra el sheriff Nanos también. El análisis del cabello falló. Los guantes llevaron a un restaurante. El Range Rover fue devuelto. Luke Daly está pissed. Y en algún lugar, un hombre enmascarado que caminó hacia la puerta de Nancy Guthrie con una linterna en la boca a la 1:47 de la madrugada, sigue siendo un fantasma. Pero C.C. Moore dijo algo que es la última línea de este caso.
y que nadie debería olvidar. Si no es identificado por ninguna otra vía, la genealogía genética investigativa definitivamente será la clave. Es realmente solo una cuestión de tiempo. Solo de tiempo. Mientras el software se desarrolla, mientras alguien que conoce a ese hombre decide subir su ADN a GEDmatch. Y mientras tanto, una pregunta para ti que llegaste hasta aquí y que has visto todo lo que los investigadores encontraron y no encontraron en cada una de esas órdenes de registro. Si fueras el investigador principal en este caso, ¿qué es lo primero que harías diferente? Porque hay 55.000 pistas recibidas, hay evidencia en cada dirección, excepto en la correcta. Y hay una mujer de 84 años que lleva más de 180 días sin aparecer. Si sabes algo, lo que sea, el número es 1 a 800 KI FBI. Las pistas van a tips.fbi.gov. La recompensa de la familia Guthrie es de $1 millón de dólares. Y si tomaste una prueba de ADN de consumo, Ancestry DNA, 23andMe, MyHeritage, descarga tus datos y súbelos a getmatch.com o familytreedna.com. Gratis. 10 minutos. Ese paso podría ser lo que los investigadores han estado esperando desde el 1 de febrero. Porque en algún lugar entre el tanque séptico vacío, el maletín Celebrite, el Range Rover remolcado y el cabello que no apuntó a nadie, la verdad sobre Nancy Guthrie sigue esperando ser encontrada.